Paola Zavala es directora en Comunidad Anti-Bullying Argentina. Paola, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Situación de violencia en los hogares, detección y prevención desde las escuelas. En esta semana que concluye, por una gestión de la ministra Bullrich, separaron a la pareja lésbica que le quitó la vida al niño Dupuy. ¿Cuál es el tema de la violencia intramuros y cuál es la posibilidad de tener, digamos, una acción presente social, que creo que el lugar más importante para detectarlo es la escuela y que pueda actuar en todos estos casos? Cito ese caso porque pasó por el radar debajo del radar de todos y nadie veía lo que ocurría allí en La Pampa, ¿no? Hola. Sí, la estoy escuchando. Perdón, pensé que se había quedado mudo el teléfono. Eh, sí, el lugar del docente es un lugar clave y es la figura que muchas veces puede llegar a rescatar a esos niños, niñas y adolescentes de situaciones de violencia. Más allá de que todos tenemos como sociedad civil, que esto es algo que muchas veces desconocemos, la obligación legal de denunciar ante la sola presunción de que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de violencia. El docente es el lugar que, el rol que puede llegar a rescatar a esos niños de ese lugar, porque puede llegar a ser una figura cercana en la que el niño o el chico o chica deposite su confianza para poder abordar esta clase de Ujú. temas, ¿no? Sin Bien. embargo, lo que dicen estas encuestas también es que un 15% de los alumnos dice no hablar con nadie de estos temas, eh, y gran porcentaje de estos niños lo hacen porque justamente esos padres o esos adultos responsables a quienes deberían denunciar eh, son los que le proporcionan la Mm. vivienda, el alimento, la seguridad. Entonces, son los chicos el sector más vulnerable de la sociedad y no tienen los mismos recursos que tiene un adulto para defenderse. Por eso es que es nuestra obligación cuidarlos, ¿no? La obligación de toda la sociedad civil. Bien, ahora observo que hay una tendencia mayor, en un punto por lo menos, de lo que ustedes describen, entre escuelas privadas y escuelas públicas. Es decir, que sería más intensa la situación que advierten los directores de escuelas públicas que los de escuelas privadas. Yo Esa diferencia de registro, ¿tienen alguna idea de qué se debe? digo que es un dato, que tenemos que ser cuidadosos en el análisis de los datos y no caer muchas veces en juicios simplistas de valor, y asociar la violencia a la pobreza o a ciertos, ¿no? Estigmatizar a ciertos Mm. sectores de la sociedad. La violencia es más frecuente en escuelas públicas que en escuelas privadas. Es un dato nada más, habría que hacer un análisis un poco más profundo para llegar a ese tipo de conclusiones. Ujú. Sí, bueno, pero lo que pasa es que el dato, más allá de que usted quiera abundar o no, es muy concreto. Uno de cada tres directores de escuelas estatales ha debido intervenir en caso de violencia familiar. En las privadas, uno de cada cuatro directores. 26% tuvo que Sí, intervenir. eso no significa igualmente que haya más violencia en las escuelas públicas a que haya más violencia en las No, yo no estoy escuelas diciendo, no, privadas o perdóneme, no, viceversa, sino que por perdóneme, ahí los perdón, chicos ¿me han permite? recurrido a los directores o a pedir No. ayuda con eh, mayor frecuencia en las escuelas públicas que en Me las parece que escuelas privadas. me parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo me refiero a los datos de ustedes y usted me los No, no, reinterpreta. Y usted me está estoy, reinterpretando sus propios datos. Los datos que estoy ustedes brindan hablando. dice, uno de cada tres directores de escuela estatal ha tenido que intervenir en caso de violencia familiar. En privadas, uno de cada cuatro. Eso es un Exacto, dato. yo tengo los mismos datos que usted, No, los yo mismos los que datos tengo, que los brinda que ustedes me Argentinos por dieron. la Yo Educación, no y tengo ese es datos el tema propios, del cual estoy discúlpeme, hablando. yo no tengo datos propios, son los que ustedes me brindaron. Su gente, su estructura nos envió estos datos. Imposible que yo tenga datos propios. Está bien, no estoy, a ver si me entiende. Sí, no, créame que tengo Escúcheme, por capacidad de favor, no entender. estoy negando que esos sean los datos. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos
juicios de valor. Esto no refleja necesariamente que haya más violencia en las escuelas públicas que en las escuelas privadas, sino simplemente que los alumnos han recurrido al docente, han recurrido a los directores, y los directores han tenido que intervenir con mayor frecuencia en las escuelas públicas que en las escuelas privadas. También puede querer decir que hay muchos casos que no se han denunciado, como les citaba anteriormente. Hay muchos alumnos que dicen no hablar con nadie acerca de estos temas, justamente por el miedo que les representa hacer una denuncia, por el miedo que se reagrave su situación. Ujú. Perdón. Sí. Yo creo que el miedo existe siempre. Si un chico nace, se cría, y aquellos que le proveen, usted hizo una cita a la condición de proveedor de la familia, viven la violencia, lo primero que le puede pasar es que crea que eso es normal. Exacto. Sí. Sí. La otra Sí. cuestión es dónde está la atención del cuerpo docente. Por eso yo le cité el caso de La Pampa. Había violencia objetiva sobre el niño con intervenciones en la escuela, con intervenciones médicas, con intervenciones hospitalarias, y pasó por... nadie se dio cuenta. Digo, muchas veces no es que el chico va y dice, es que el docente se da cuenta. Yo conozco casos en Mar del Plata donde el docente advirtió lo que estaba pasando en la casa. Entonces, Exacto. bueno. Pero falta también capacitación por parte de jueces, por ejemplo, que aún ante esta evidencia, como decías vos, hubo intervenciones a donde fue asistido en hospitales. ¿Cómo puede ser que a nadie le haya llamado la atención esto a la hora de restituir ese niño a los padres? Entonces, estos jueces claramente, independientemente de que por lo general hay una tendencia, entiendo que los chicos sean restituidos a su mamá, ¿cómo no pudo ver toda esta evidencia, ¿no? Que son hechos, ¿no? Que son hechos fácticos, es decir, en determinado momento estuvo internado porque tuvo que ser asistido por problemas de salud, consecuencia de violencia intrafamiliar, no fue que sufrió bullying en la escuela, fueron consecuencias de violencia intrafamiliar, y cómo aún así, a pesar de esto, fue restituido a esa madre. Uh-huh. Está muy naturalizada la violencia intrafamiliar, esto que antes se veía como normal, el chirlo, el tirón de pelo, el castigo físico en general. Es violencia, pero también es violencia la negligencia, es decir, no proporcionarles como adultos responsables a los chicos vivienda, comida, educación, seguridad. Eso también es violencia intrafamiliar. Y por supuesto también en los casos de abuso sexual, también el docente cumple un rol clave, ¿no? Porque, como bien decías vos, muchas veces el docente puede ser esa figura que rescata a ese niño, niña o adolescente de esa situación de violencia. Sí, en líneas generales yo creo que es casi el lugar para que se detecte, ¿no? Con todos los cuidados que hay que tener frente a ese tipo de situaciones, claramente. Lo que sí, Sí. bueno, es un largo trabajo también entender que en la construcción de la vida, de la comunidad, la violencia, ninguna violencia es aceptable, ¿no? Sí, exacto. También tiene que haber políticas públicas que apoyen al docente. Es muy difícil, entendemos también, yo soy de un pueblo, ¿no? De una localidad muy pequeña, entonces entiendo también que es muy difícil en ese tipo de comunidades para el Uh-huh. docente denunciar, porque muchas veces pone en riesgo también su propia integridad Claro, física, sí, eh, porque todos saben, ¿no? A dónde trabaja, a dónde vive, sí, sí. eh, más allá de que cuando se denuncia queda salvaguardada la identidad de esa persona, pero bueno, la familia conoce probablemente quién es el docente que denunció. Uh-huh. Eh, entonces, se requiere del apoyo de toda la sociedad civil, de la familia, del Estado, de los directivos, para poder apoyar al docente para que pueda cumplir este rol social que tiene, más allá
de las enseñanzas académicas, ¿no? Que Claro. es para lo que supuestamente está el docente ahí, pero creo que sería muy necio de nuestra parte no ver que es muy difícil pensar en una escuela donde los chicos vayan solamente a adquirir conocimientos de tipo académico. La escuela tiene un rol social mucho más importante que eso. Obviamente, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, muy amables, y gracias por este espacio y por permitirnos hablar de estos temas. Bien, era Paola Zavala, directora de Comunidad Anti-Bullying Argentina.